Buenas noches, hermanos. Eh, Tengo el privilegio de compartir con ustedes la Haftarah Re y el pasaje mesiánico de esta misma parashá. Eh, Antes de comenzar, quiero orar y poner este tiempo en manos del Padre. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Señor, yo te doy gracias por el privilegio de tener a cargo la presentación de esta Haftarah, de este pasaje mesiánico. Pido de parte tuya, Señor, una unción del Espíritu, sea Él, bendito Señor, dirigiendo este tiempo, poniendo las palabras indicadas en mi boca, que sea yo hablando palabras de verdad, que sea yo expresando, oh Señor, la verdad de tu palabra, Señor, en este tiempo. Sé tú también, Señor, usando esta palabra, Dios de los cielos, para traer eh, revelación fresca, oh Señor, a todas las personas que puedan escuchar este mensaje. Te doy gracias, Dios de los cielos, oh Señor, y quedo en tus manos, Señor. En el nombre de Yeshua yo te oro, amado Señor. Amén y amén. Hermanos, pues voy a compartir esta presentación, como dice aquí, Haftarah Re. Haftarah Re, observa. Eh, como dice allí, es la tercera Haftarah de consolación. ¿Y de qué se trata esto? Pues voy a hacer una pequeña panorámica de las Haftarot previas a esta Haftarah. Antes del 9 de Ab, ya les voy a mostrar más adelante el calendario para que veamos esta panorámica, pues están estas tres Haftarot, está Matot, Masei y Devarim. Y estas tres Haftarot, todas hablan de castigo. Luego viene el 9 de Ab, y es un día de lamentación y aflicción. Es un día de luto verdaderamente para la nación porque muchas cosas sucedieron en este 9 de Ab. Eh, Básicamente cosas que se conmemoran, que se recuerdan con tristeza, con gran luto en este tiempo. Pues en este día, particularmente en el 9 de Ab, se dice que fue que empezó la adoración al becerro de oro frente al monte Sinai. Eh, y fue lanzado un tremendo juicio contra el pueblo. Dice en el Salmo 106, voy a buscar aquí Salmo 106, 24 al 27, dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Hashem. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. En este mismo día, y este salmo hace referencia a este segundo evento, que fue que también en este día fue que llegaron los espías o los exploradores de la tierra prometida. Recordemos que fue elegido una persona de cada una de las 12 tribus, y estas 12 personas se internaron 40 días en la tierra prometida para explorar la tierra, y a su regreso el informe fue un informe
un informe funesto, un informe que hizo decaer el ánimo del pueblo, y por eso viene este salmo, Salmo 106, de nuevo 24 al 27, en el que lo vuelvo a leer: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Hashem. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Sabemos que debido a este informe, el padre define que toda la generación de 20 años arriba que había salido de Egipto muera en el desierto. Y un viaje que era un viaje realmente corto, se volvieron 40 años en el desierto. Y esos 40 años pues sirvieron para sacar la esclavitud del pueblo de Egipto del corazón del pueblo y, y prepararlo para poder entrar apropiadamente a la tierra prometida, pero fue un día terrible y ocurrió también en un 9 de Ab. ¿Qué más pasó el 9 de Ab? Pues fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. ¿Qué más pasó? Fue destruido el primer templo en el 587 antes de esta era. Recordemos que este primer templo fue construido en el siglo X, lo construyó Salomón y lo destruyó, como les digo, en el 587 Nabucodonosor II. También fue destruido en el mismo día el segundo templo. Esto ocurrió en el año 70. Recordemos que el primer templo que había sido destruido por Nabucodonosor II fue reconstruido en el 515 antes de esta era por Zorobabel y fue rededicado, o sea, vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el 165. Pero en el 70 de esta era, en el año 70, las legiones de Tito destruyen el segundo templo. Entonces, esta fue otra tragedia ocurrida exactamente en el mismo día. ¿Qué más pasó? La expulsión de los judíos de España en el 1492. También el inicio de las deportaciones masivas de los judíos del gueto de Varsovia en 1942 hacia el campo de exterminio en Treblinka. Entonces, es tremendo cómo este 9 de Ab, por estos dos eventos iniciales que comenté, el evento de los espías y primero la adoración al becerro y el reporte negativo de los espías, pues coincidieron con todas estas tragedias e hicieron de este 9 de Ab un día de tremendo luto, día de lamentación y de aflicción. De hecho, que en ese día se hace ayuno y divide, como les había mencionado, las tres Haftarot anteriores a ese día, que Matot, Masei y Devarim, con las 7, que hay una ilustración que da dolor, una ilustración que posiblemente debe ser de la destrucción del primer templo en el 587. Toda la devastación, la tragedia, las muertes, bueno, terrible. Y las 7 Haftarot posteriores al 9 de Ab se llaman las Haftarot de consolación y son precisamente la de Bat Hanam, Ekeb, Re, Shoftim, Kitetse, Kitabo y Nitzavim. 7 Haftarot de 7 Shabbats consecutivos posteriores al 9 de Ab. Han pasado ya, como sabemos, la de Bat Hanan, Ekeb
Y ahora estamos con Re'e. Aquí está el calendario hebreo del 2020. Entonces, podemos ver cómo el 9 de Ab este año cayó el jueves 30 de julio. Antes de eso tenemos las 3 Haftarot, el 11 de julio, que es el 19 de Tamuz, fue Matot. El 18, sábado 18, que es el 26 de Tamuz, esa fue la de Masei. Y el sábado 25 de julio, que fue el 4 de Ab, y ahí fue la de Devarim. Ahora, posteriores, tenemos el sábado 1 de agosto, que en el calendario hebreo es el 11 de Ab. Fue la Haftarah de Baet Hanan. Luego el sábado 8, que es el 18 de Ab, fue la de Ekev. Y ahora pues estamos entrando al 15, sábado 15, día de mañana, que coincide con el 25 de Ab, y vamos a estar viendo esta parashá y Haftarah de Re'e. Vemos entonces que estas Haftarot, de estas 7 Haftarot, pues tienen unos temas que coinciden de una manera maravillosa con el tema de las parashá. Y me gusta mucho esta expresión maravillosa. Dice: soy yo y yo solo quien os consuela. El Padre es aquel que trae consuelo al pueblo. Y estas Haftarot, la primera, la de Baet Hanan, pues tiene una conexión muy especial con el tema de una súplica. Y una súplica, si recordamos, fue la súplica asociada a Moshe, suplicando al Padre por volver otra vez porque le permitiera entrar a la tierra. Y es como ese anhelo, esa súplica por volver a servir a Elohim de nuevo. Luego está la parashá y la haftarah de Ekev, en donde una palabra clave en esta parashá es escucha, escucha. Y esa palabra pues la asociamos en estos niveles de consuelo, el oír de nuevo a Hashem, a Elohim. Pero hay un nivel superior todavía, y es el nivel de esta haftarah, que tiene que ver con observar y, en este tema de la consolación, ver de nuevo a Elohim. Ver de nuevo a Elohim. Entonces, 3 niveles de consuelo asociados a estas parashot y haftarot pasadas: Baet Hanan, Ekev y Re'e. Servir de nuevo a Elohim, oír de nuevo a Elohim y ver de nuevo a Elohim. Porque recordemos que lo que sucedió antes de estas parashot, de estas porciones, de estas semanas, fue precisamente esa ruptura terrible en el 9 de Ab, una ruptura que, como alguien comentaba, es como si ese día, como si con la destrucción del segundo templo, es como si Dios hubiera definido quitar su mirada del pueblo. Es como si Él hubiera abandonado este lugar. Entonces viene este clamor y vienen palabras de consuelo maravillosas en todas esas porciones.
Y vamos entonces a entrar ahora de lleno a esta Haftará Re'eh. Esa Haftará se encuentra precisamente en la porción de Isaías 54:11 al versículo 55:5. Entonces, vamos a comentar porción o pasaje o verso por verso, porque encierra muchas cosas interesantes, unas expresiones que le pido al Padre que me permita transmitir de una manera correcta, de una manera que podamos verla todos. Dice el versículo 11 de esta Haftará, dice: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Y hay una conexión preciosa con Apocalipsis 21:18, en donde hace memoria de la descripción de la Nueva Jerusalén. O sea, lo que está trayendo aquí es una imagen. Recordemos, situémonos aquí, acordémonos que aquí estamos parados en Isaías. Isaías, estamos en 600, 700 años antes de esta era, más 2000 años, y está profetizando, está trayendo una imagen de lo que será la Nueva Jerusalén. O sea, estamos 2700 antes y estamos lo que será haciendo una asociación con lo que será la Nueva Jerusalén. En el 21:18, Apocalipsis 21:18 dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Bueno, hay una descripción de los materiales hermosos, preciosos, de los cuales está hecho la Nueva Jerusalén que anhelamos y que esperamos con tantas ansias. Dice en el siguiente verso, dice: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Entonces, tenemos acá, acuérdense que hemos pasado todos estos eventos del 9 de Ab. Hay un corazón abatido, hay un corazón que se siente menospreciado, que se siente abandonado. Y entonces el profeta trae estas palabras en donde pone en la mente de nosotros, el pueblo, unas imágenes maravillosas, prometidas y promesas que son firmes, vienen del Padre y podemos descansar absolutamente en ellas. Y entonces dice ahora de nuevo: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Una imagen maravillosa que ansiamos de nuevo, que esperamos con tanto anhelo. Luego dice: y todos tus hijos serán enseñados por Hashem, y se multiplicará la paz de tus hijos. Todos tus hijos serán enseñados por Hashem, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dice en Jeremías 31:34. Recordemos que Jeremías 31:34 es uno de los pasajes claves que hablan sobre el pacto renovado. Jeremías 31:34 dice:
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Hashem, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, maravillosa la consistencia de la palabra. En Juan 6:45 también hay una concordancia maravillosa aquí. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Miren qué promesa tan maravillosa es esta. Seremos enseñados por el Señor, porque todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién habla ahí? Yeshua. Yeshua. En Hebreos 8:10-11. Hebreos 8:10-11. Dice también, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Estos son promesas maravillosas que cumplen este propósito, ser consolación, de nuevo en corazones afligidos, devastados. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Con justicia será el pueblo adornado. Estaremos lejos de opresión. Imagínense esto, porque no temeremos, y de temor, porque no se acercará a nosotros. El temor no se acercará a nosotros en tiempos como estos, en donde hay tanto asedio, donde estamos a las puertas de que comience una tremenda persecución contra nosotros, el pueblo del Señor. Estas palabras se vuelven perlas maravillosas, se vuelven unos tesoros en los que es necesario que descansemos, porque seremos probados, pero las promesas es que con justicia seremos adornados y estará de nosotros lejos, estaremos lejos de opresión. Dice, porque no temeremos, y de temor, porque no se acercará a nosotros. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Es momento, no ahora, pero cada vez está más cerca el momento en el que estas palabras tienen que ser sembradas en nuestra mente y en nuestro corazón para sacarlas como esos tesoros en momentos críticos, en momentos en donde van a ser la manera de mantener el ánimo arriba, de mantenernos, de poder caminar en medio de estas amenazas. Dice, si alguno conspirare contra nosotros, contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esto, siento inmediatamente el impulso de apropiarme estas palabras. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Obviamente son para nosotros.
Dice Isaías 41, Isaías 41, vamos a leerlo. Promesas maravillosas, esto hay que tenerlo guardado en la mente y en el corazón. Dice, he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Hashem, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Hashem, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Hashem, te gloriarás en el Santo de Israel. Promesas maravillosas que cumplen ese precioso cometido de traer consuelo al pueblo. Y dice luego, dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Dice, yo he creado al destruidor para destruir. Y aquí hay una nota interesante, y es que uno, eh, uno como que tiene problemas para entender que el Señor haya creado a un destruidor para destruir. ¿Para destruir qué? Y resulta que esto hace una conexión maravillosa con, si traemos a memoria en los pasajes, el pasaje de los juicios que vinieron contra Egipto cuando fue sacado de la esclavitud. El padre, ¿qué fue lo que hizo allí? ¿Cuál fue ese juicio que trajo allí? Pues destruyó todo aquello en lo que descansaba la seguridad y la confianza de los hombres. Era necesario que fuera destruido todo lo que pudiera tener alguna forma de Dios delante del pueblo, para que el pueblo pudiera descansar completamente en él, en el Señor, en el Elohim de Israel. Entonces, lo que el Padre hizo al sacar a su pueblo de Egipto, en realidad fue un juicio a los dioses de Egipto. Dioses como, obviamente, falsos dioses, deidades paganas en las que descansaba la confianza del pueblo egipcio e incluso del pueblo de Israel. Recordemos que en Ezequiel 20 hay un testimonio allí de que el pueblo, después de todos esos años, 430 años que pasaron en la tierra de Egipto, pues terminaron igualmente adorando o descansando por lo menos su confianza en aquellos dioses. Entonces el Padre, para sacarlos de allí, destruyó la confianza que tenían ellos en esas deidades. El Padre toma uno por uno en esas 10 plagas, finalizando con la muerte de los primogénitos, porque el primogénito era el que iba a ser el próximo faraón, y el faraón era una figura de Dios, no era una figura de un simple mandatario, era una figura que era adorada, era como un Dios en la tierra. Entonces, era necesario de nuevo destruir
aquello en lo cual descansaba la seguridad y la confianza, no solamente del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, sino del pueblo de Israel. Entonces, esta nota me parece importante allí en este verso. Luego dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Hashem, y su salvación de mí vendrá, dijo Hashem. Y entonces hay unas concordancias también preciosas allí. Vamos a Isaías 50, 8 y 9. Isaías 50, 8 y 9 dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Hashem, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y en Isaías 45, 24, también hay un verso precioso, dice, y se dirá de mí, ciertamente en Hashem está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enaltecen, serán avergonzados. Tremendo, tremendo. Miren qué confianza más maravillosa pensar que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que el Padre va a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Wow, esta promesa es preciosa y trae efectivamente mucho consuelo, mucho consuelo. Luego dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y aquí hay algunas notas interesantes. Primero que todo vamos a ver algunas concordancias. En Isaías 41, 17, Isaías 41, 17, dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Hashem, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Promesas maravillosas, maravillosas. En Juan 4:14, Juan 4:14 dice, mas el que bebiere, se está recordando, está conectando con el pasaje de la mujer samaritana, el encuentro de Yeshua con la mujer de Samaria, y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es importante que esto es un pasaje que tiene mucho más trascendencia que el simplemente, como dice allí, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. No estamos hablando en el plano físico, esto es más que eso. Ese es, recordemos que hay mucho simbolismo en este pasaje. Vino y leche son símbolos para qué? El vino del gozo y la alegría, y la leche, símbolo del alimento. Entonces, es una promesa maravillosa de ser saciados, y de ser saciados no, esta palabra de comprar en realidad en el lenguaje original,
no es comprar, es un verbo que es como rasgar, como romper. Romper es una asociación que se hace, por ejemplo, cuando se entra por ejemplo, a una película de cine y en esa película, y cuando entras aquí, la persona que está controlando la entrada coge tu boleta y la rompe. Entonces es como el pase, es como lo que está diciendo es pasar y comer. Y dice, sin precio, vino y leche, gozo y alimento. Y lo haces no, precisamente no es, la palabra más correcta no es como comprar, sino porque comprar implicaría como un derecho mío y como un acto de mi voluntad y de mi, pero esto es como el derecho sin uno haber pagado por eso. Es como un derecho que se nos ha otorgado, no por mérito de nosotros, sino por mérito de quien puede proveer eso. Es un tema bien precioso lo que es el hebreo allí. La palabra exacta, vamos a ver si la encuentro. Dice chibru, shibru. Shibru y la palabra viene la raíz shabar y entonces, como les digo, más que comprar es como romper y es como lo que está diciendo allí es como entrar a ese privilegio sin haber pagado por él, como un beneficio de quien puede proveer ese beneficio. Como un privilegio de quien verdaderamente puede darnos ese beneficio. Entonces, esto es algo precioso. Hay otro pasaje en Juan 7:37. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren que estamos entrando así, acercándonos a una referencia muy clara a nuestro Mesías. O sea, esto es un pasaje mesiánico, un pasaje que hace referencia clara a nuestro Mesías. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y aquí viene otro término en hebreo muy especial. Este término en hebreo se llama el deshen. Deshen es un término que hace referencia a lo que queda después de haber ofrecido un sacrificio que ha sido acepto. Podrían ser, por ejemplo, como las cenizas de una víctima, ¿cierto? En un sacrificio, un sacrificio de holocausto. Ese sacrificio, si fue agradable, es como esa ceniza que quedó allí después de haber hecho ese sacrificio. Es como la comprobación de que verdaderamente el sacrificio fue acepto. Y entonces, ¿a quién estará haciendo referencia aquí? Pues obviamente a nuestro Mesías. Nuestro Mesías, su muerte, sus señales en sus manos, son precisamente esa señal de que el sacrificio fue acepto. La resurrección es verdaderamente
ese perdón, es el Deshen. El Deshen, esa resurrección es el Deshen, es la muestra de un sacrificio agradable. Miren que el poder ir al lenguaje original nos da como una visión más amplia, más clara de estos pasajes. Nos dejan ver algo maravilloso, nos dejan ver al Mesías y su obra perfecta, completa en estos pasajes. Luego dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice a David, pero aquí voy a salirme un momentico de esta presentación. Yo voy a compartir aquí para explicar un poquito, porque esto se presenta en muchos pasajes y es, ustedes todos sabemos que los textos originales fueron escritos sin vocales, de hecho que fueron escritos en palohebreo y sin marcas vocálicas. Las marcas vocálicas aparecen muchísimo tiempo, en el siglo V, sexto, séptimo, de ahí en adelante los masoretas toman los textos originales y colocan las marcas vocálicas. Las marcas vocálicas y ciertas puntuaciones, ciertos signos adicionales que tienen como intención pues dar una claridad del sentido del texto. Pero obviamente la revelación de las escrituras pues ha venido de manera progresiva. Los textos están allí, ¿cierto? Pero la comprensión de esos textos pues ha venido creciendo. De hecho que hay textos que fueron sellados y que apenas hasta este momento pues han sido o están siendo abiertos y nos están dando precisamente esta mejor comprensión, un template, una plantilla maravillosa que nos da una comprensión superior de los textos. Entonces, nosotros vamos a ver que en muchos pasajes, tenemos en el lenguaje original, tenemos el nombre de este nombre que es David. Estas tres letras aparecen en muchos textos y el masoreta pone estas marcas vocálicas e interpreta que está hablando de David. Pero resulta que el significado de este nombre, de hecho, es el amado. Y ese término en hebreo es precisamente Dod. Dod es el amado, y hace referencia a nuestro Mesías. Entonces, si nosotros ese texto lo leemos traduciendo estas tres letras del lenguaje original como David, pues no luce lo mismo. Vamos a leerlos, vamos para allá. 50. Entonces dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Miremos lo que está diciendo allí. Dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Está prometiendo
que nuestra alma viva por oírlo a él. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias, o las, mejor todavía, las piedades firmes a David. Y no es a David, es al amado, porque dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Obviamente este es un texto que hace referencia al Mesías. Por eso la mejor lectura que podemos hacer de esas tres letras es no, miren cómo sonaría: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes al amado. Léase a Yeshua. He aquí que yo lo di por testigo, Yeshua, a los pueblos, y por jefe, este es Nagid, y por jefe y por maestro a las naciones. Obviamente este es un texto absolutamente mesiánico. Cuando nosotros traducimos o leemos allí David, se queda corto el texto. Vamos a volver allí a la presentación. Entonces, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes al amado. Léase el Mesías. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dice luego, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Hashem tu Dios, y es decir, del Santo de Israel que te ha honrado. Bueno, no sé qué, vamos a poner allí, vamos a hacer a ir a unos pasajes. Vamos a ir a Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En cuál amado? En Yeshua, nuestro Mesías. Sería absurdo leer acá para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en David, no, en el amado, ¿cierto? Luego dice también en Hechos 13, mire esto precioso, Hechos 13, del 33. Hechos 13, 33 en adelante, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las piedades o las misericordias fieles del amado. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, miren esto, a la verdad David, ahora sí David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Pero él, ¿cierto? Él, el David histórico, sí vio corrupción. Él sí vio corrupción, pero las misericordias o las piedades fieles del amado, ¿cuáles son? Pues la muerte y la resurrección del Mesías. La muerte y la resurrección del Mesías. Esas son las misericordias o las piedades fieles del amado. Es exactamente
El Deshem es la muerte y resurrección, es la prueba, el vestigio de que ese sacrificio fue acepto, la muerte y la resurrección de Yeshua, nuestro amado Mesías. Precioso. Finalmente vamos a entrar aquí al pasaje mesiánico. El pasaje mesiánico está en Marcos 9, del 40 al 50. Marcos 9, del 40 al 50. Y dice así, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Yeshua, del Cristo, del Mesías, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, un pasaje que tiene varios componentes aquí preciosos. Primero hay una exhortación a hacer a la expresión del amor. Dice que cuando lo hagamos dando, por ejemplo, un vaso de agua en el nombre de él, en el nombre de Yeshua, porque somos de él, de cierto que dice que no perderemos la recompensa. Luego dice, hay una advertencia en tres aspectos y una repetición de textos. Una advertencia contra el pecado. Primero que todo, en el verso 42, lo vuelvo a repetir, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Qué terrible es ser piedra de tropiezo. Qué terrible cuando en esta labor que hacemos con tanto temor y temblor delante del Padre, de enseñar la Escritura. Qué terror el enseñar algo que sirva de tropiezo. Cuánto hay en este momento, en este sentido, allá afuera, de falsas doctrinas o de personas que sin una adecuada comprensión de las Escrituras enseñan una mal concebida gracia que alejan a la persona de la bendición de obedecer la instrucción del Padre y reclamar o descansar, de poder descansar en las promesas que Él mismo hace, promesas eternas y universales por la obediencia. Entonces, wow, qué temor el ser una piedra de tropiezo a alguien, a uno de estos, como los llama él, alguno de estos pequeñitos que creen en él. Por otro lado, entonces vienen estos pasajes en donde advierte contra el pecado por
mano, o sea, por lo que hacemos, por el pie, a donde vamos, y por ojo, lo que permitimos que entre a través de nuestros ojos. Entonces, la escritura habla de que es preferible prescindir de uno de estos, de una mano o de un pie o de un ojo, prescindir de estos y entrar o manco o cojo o tuerto al reino de los cielos y no perdernos por, por el pecado, por haber hecho, caminado hacia o visto algo que nos arrastre al pecado. Entonces es una exhortación preciosa, maravillosa, en contra del pecado. Hermanos, hasta aquí los comentarios de los escritos mesiánicos y de la Haftará de esta semana, Haftará Re, de nuevo la tercera de esa serie de 7 Haftarot de consolación que nos conducen hasta el primero de Tisri, que va a ser el comienzo de las fiestas de otoño. Todavía faltan 4 Haftarot adicionales hasta ese momento y llenémonos con estas palabras maravillosas de consuelo. De nuevo, después de ese luto, de esa lamentación del 9 de Ab, en el que nuestro pueblo ha padecido, ha sido, wow, golpeado por tanta fatalidad, tengamos muy cimentadas en nuestra mente y nuestro corazón estas palabras de aliento de esta Haftará, porque de nuevo son promesas maravillosas, firmes de nuestro Padre eterno y somos los depositarios de esas promesas, son para nosotros. No, nadie puede quitarnos, arrebatarnos ese privilegio maravilloso de ser destinatarios de las promesas y los pactos, son para nosotros. Eso lo conquistó nuestro Mesías en el madero y damos gloria al Padre por ese privilegio maravilloso que no merecimos ni merecemos todavía, pero que Él en su misericordia nos entregó por gracia. Un abrazo para todos y bueno, que disfruten este maravilloso Shabbat. El Padre los bendiga.